Jueves 16 de noviembre 2023. Bienvenidos una vez más a este Bhagavad Gita Podcast. Estamos en texto 27, vamos a ver. Sí. Texto 27, capítulo 2. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yata syahi dhruvo mrityur dhruvam yangmamrita secham tasmat apariharyarte natvam sochitum harasim. Traducción. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber, no debes lamentarte. Aquí cabe, y sin duda que damos el espacio a la pregunta de qué nos garantiza, cómo estamos tan seguros. Dhruva, el texto dice Dhruva Jangmamritasya. Dhruva, así como Dhruva Maharaj. Yatasyahi Dhruvo Mritya. La muerte es segura, Dhruva es seguro. Y Dhruvam Jangmamritasya. Dhruva también se puede, el nombre de Dhruva, como Dhruva Maharaj, también se puede traducir como si alguien determinado, es el que es fijo, así como podríamos decir en este verso que aquel que ha nacido es fijo que va a morir, es seguro. Así mismo Dhruva, entonces, la traducción podría ser así, alguien que es determinado y fijo. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros que vamos a volver a nacer? Estas son palabras de Krishna. Y nosotros, en el estudio del alma, el Atma Tattva, hemos venido leyendo acerca de la inmortalidad del alma. Y una vez que el cuerpo muere, el alma tiene que ir a otro lugar. Porque, como ya todos sabemos, para abordar este tema de la inmortalidad y de las vidas, las siguientes vidas, podemos valernos, como decía, de ciertas referencias o ciertos puntos de partida, digamos, culturales aceptados por todos, como lo que acabamos de decir. Es un hecho aceptado por todos que todos vamos a morir. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando alguien muere, es un hecho aceptado, tal vez no por todos, pero al menos compartido por muchos, de que una vez que la persona muere, en la mayoría de los casos hay aquel consuelo de que la persona ya está en un mejor lugar. Es un consuelo bastante, digamos, universal. Que la persona que falleció ya está en un mejor lugar. O también acostumbramos a decir que la persona partió. Y la pregunta natural es si eso está... Claro, si alguien está determinado a ser un incrédulo, ya es otra historia, ¿no? Pero si alguien realmente está deseoso y tiene una honestidad, digamos, en su forma de pensar, en su forma de razonar, podríamos preguntarnos con esa honestidad en el procedimiento, en el pensamiento, ¿a qué hacemos referencia? ¿Por qué está tan allí? ¿Por qué lo vemos tan natural el decir que la persona partió, cuando en realidad tenemos ahí enfrente a la persona que partió, tenemos ahí enfrente su cuerpo, lo único que no hay es que la persona ya no habla y etcétera, todos sus movimientos, pero y tampoco ya no hay actividad, digamos, cerebral, por ejemplo, pero todos los compuestos físicos están ahí todavía, pero al mismo tiempo sabemos que la persona ya partió, pero está ahí completa, sí, está ahí la persona.
Y es que partió porque hay un componente del cual hemos venido hablando y es el alma, y es el alma la que le da vida al cuerpo. Y ese alma que parte hacia otro lugar es seguro que va a nacer, como aquí el verso lo está indicando. Jnanam mrityu, Dhruvam Jnanam Mritasya Cha. Dhruvam Jnanma, aquel que ha nacido con seguridad, también va a morir. Entonces, ya sea que la persona vaya a adquirir, digamos, un siguiente cuerpo material, aquí Prabhupada va a hablar un poco de esa transmigración, o ya sea que la persona vuelva al mundo espiritual. En cualquier caso, no va a quedar quedar en un estado eterno de muerte, digamos, sino que va a pasar a existir o a vivir, digamos, porque sigue existiendo, aún a pesar de morir, sigue existiendo y va a pasar a existir en algún otro lugar. Vamos a leer entonces el significado, como ustedes sabrán, y lo hemos dicho desde el inicio de esta sección, que abarca el tema del alma. Aquí estamos hablando de más detalles en torno al tema de la reencarnación. La Gita, al ser un libro tan importante y tan autorizado, entonces va presentando todos estos detalles en torno a la ley del karma y en torno a la transmigración del alma, en torno a la popularmente conocida como la reencarnación. Y no solamente, lo que quiero decir es que la Gita no deja solamente la reencarnación como una creencia más, sino de hecho ofrece suficientes detalles. Vamos entonces al significado. Srila Prabhupada escribe lo siguiente: uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida, y después de terminar un periodo de actividades, se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo, gira el ciclo del nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo del nacimiento y la muerte no respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria. Pero al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. A ver, detengámonos un momento. Después de morir, es seguro que todos vamos a nacer y comenzar un nuevo periodo, indica aquí el verso. Y así se mantiene girando este ciclo, fase tras fase, dice la Prabhupada, sin liberación. Entonces eso podría dar espacio a la idea de que cuál es el problema entonces de matar a alguien, cuál es el problema de quitarle la vida a alguien, o a una persona o un animal. Inmediatamente el verso indica que este ciclo de nacimiento y muerte no respalda el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria. Aquí entonces aparece entre líneas la compasión, porque al momento de ejercer violencia sobre otros, sí se crea, digamos, una situación de ansiedad y de sufrimiento para el otro, aun a pesar de que después de su muerte va a seguir viviendo. Y Prabhupada ha dicho algo aquí interesante. Voy a continuar leyendo. Al mismo tiempo, la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. La violencia y la guerra son factores inevitables para mantener la ley y el orden. Prestemos atención aquí a que no se está diciendo que la violencia y la guerra sean, digamos, agradables. Se hace referencia a que son inevitables, o sea que no podemos hacer nada, no hay esfuerzo que pudiéramos llevar a cabo para detener la violencia y la guerra. No es posible. Y todos aquellos esfuerzos por detener o por eliminar de una vez por todas las violencias y las guerras
entrarían en lo que técnicamente, de acuerdo con la misma Gita, se llama ilusión. Sería una ilusión, una utopía. No es posible, de acuerdo, de vuelta, con cómo plantea, con esta cosmovisión que ofrece la ciencia del Bhakti, la ciencia espiritual. ¿Y por qué es que no se pueden eliminar la guerra y la violencia? Porque son factores necesarios para mantener la ley y el orden. Sin duda que puede resultar un tema fascinante profundizar más en ello, ¿no? El detalle es que el alma que está viviendo esa experiencia humana, y más específicamente una experiencia humana en la época y en la era de Kali, ese pequeño alma que en el fondo busca experiencias verdaderamente amorosas. En realidad todos buscamos espacios en donde podamos realmente expresar verdadero amor, verdadera amistad, verdadera confianza. Y debido a la falta de entrenamiento, debido a la falta de habilidad en el pensamiento, debido a la falta de habilidad para analizar la vida misma, entonces la persona concluye que la forma de vivir en un lugar, la forma de solucionar, de satisfacer mi necesidad de amor, mi necesidad de paz y mi necesidad de cariño y de amistad, la única manera es detener las violencias y las guerras. Y la persona entonces pasa a identificar, se conocería como una falsa asociación, que ella misma como individuo se encuentra disturbada, digamos, se encuentra insatisfecha por diferentes razones, y ella concluye entonces que la causa de mi insatisfacción es que hay en la sociedad violencia y guerras. Y claro, eso tiene hay diferentes aquí consideraciones, porque obviamente si alguien está envuelto y metido en está siendo víctima directa de una violencia en sus diferentes formas, naturalmente eso va a robar la paz de la persona, va a impedir que haya paz y que haya bienestar, ¿no? En caso de que la persona esté siendo partícipe directo, está recibiendo actos violentos hacia ella misma, o esté participando de una guerra, que si está participando de una guerra, pues posiblemente está recibiendo violencia, ¿no? Y ahí pues aquí ya es otro caso, es diferente. Pero si pensamos en la sociedad en general, el intento por tener todo tipo de violencia y guerra es eso, es una utopía, lo interesante es que podría parecer, noble, ¿no? Aquel intento por tener todo tipo de guerras. Y sí, podría parecer de una persona de buen corazón. Lo cierto es que a pesar de que haya buen corazón, no es posible. Es como intentar detener las estaciones en torno al clima. No es posible, por mucho que nos desagrade, digamos, la época de lluvia o la época de frío o la época soleada o la época de sequías. No es posible. Lo que sí es posible y es necesario y además es requisito es que la persona en sentido individual detenga todo tipo de violencia que ella ejerce a los demás. Ahí sí. Y ahí no solamente que es posible detener esa violencia, sino que, como dije, es necesario y es requisito. En la medida en que la persona se vuelve responsable de sí misma y se percata de todos los actos propios mediante los cuales ella ejerce violencia, a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de sus omisiones también, a través de dejar de actuar como digamos, debería. Al observar todos aquellos actos de violencia, ella puede entonces y debe volverse más responsable. Violencia hacia los demás y
también, sin duda, violencia hacia sí misma. El esfuerzo en detener esa violencia, sí va a reportar un incremento en la paz y en el bienestar propio de la persona, en la medida en la que la detiene ella misma. Tal vez una forma un poco que sea fácil también de identificarnos con ella y de observarla es aquella, vamos a decir así, clásica y parecería que perenne queja que muchos tienen acerca de la corrupción en los gobiernos, la corrupción en los políticos, ¿no? Y sin duda que es algo desagradable, la corrupción en esas escalas tan grandes y a niveles tan grandes. Pero la misma persona, el mismo individuo que observa aquellos actos de corrupción y que se molesta por ellos, ese mismo individuo puede comenzar una tarea de limpiar de su propia vida todos los actos de corrupción en escalas menores, en una escala individual en su propia persona. Y si la persona entonces es honesta de vuelta y tiene responsabilidad, se va a dar cuenta de que hay tantos actos y acciones corruptas en su propia cotidianidad que limpiándolas consigue una satisfacción, porque al adentrarse en ello, pues está adentrándose en el reino, digamos, de la autorrealización, de trabajar en sí misma como persona. Y haciendo tal cosa, adentrándose en tal empresa, la persona puede percatarse de que esa satisfacción generada, esa satisfacción que se deriva del progreso en la autorrealización es tan grande y tan especial, porque viene de dentro, porque viene de un trabajo interno. Esa satisfacción no se ve golpeada, ni amenazada, ni se ve perturbada por los actos corruptos externos llevados a cabo por otros. Y así entonces como puede volver y va volviéndose dueña de sí misma, dueña de su propio bienestar, de su propia felicidad. Como dije, obviamente hay diferentes casos y consideraciones, porque de vuelta, si alguien está recibiendo actos de violencia directa, pues es otra cosa. Pero entonces la tarea es de cada quien. La tarea es de cada persona, observar con responsabilidad, observar en qué medida puedo ir limpiando y depurándome de mis actos violentos y mis actos que impiden el orden y la armonía de las cosas. Y si la persona entonces escoge el camino de apoyarse en la filosofía o apoyarse en ideas filosóficas como esta para avalar sus actos de corrupción, avalar sus actos de violencia, entonces le esperará un resultado interesante. Y todos tenemos, porque claro, hay tantas opciones y tantas probabilidades, sí, las probabilidades son infinitas de las posturas que podemos tomar y las actitudes que podemos manifestar. Y una persona eso podría volverse simplemente un sinvergüenza. Y si ese es el camino que escoge, la vida tratando de mantener la ley y el orden, porque hay una ley específica que mantiene el orden universal, esa ley se encargará de hacerle aprender lo que esta persona necesita aprender. Como dije, si escoge el camino de llevar una vida deshonesta y descaradamente sin vergüenza, entonces sí, hay una ley específica que se encargará de hacerle aprender, como diríamos, de darle su merecido, porque en realidad es así, ¿no? Cada quien recibe lo que merece, y en este caso también recibiría su merecido. Lo mismo en sentido positivo. Si alguien, como acabamos de decir, si alguien lleva a cabo esa tarea de limpiar en su vida todas aquellas cosas que impiden el orden, también la vida por ley natural. Cuando decimos ley natural nos referimos a la ley diseñada por el Señor Supremo, ley del karma. Ella se encargará de
otorgarle lo que le corresponde a la persona responsable. Vamos a leer este segundo parágrafo, en donde ya no solamente vamos a considerar las acciones buenas y malas, en sentido del karma positivo y karma negativo que nos llega, sino más bien aquí está incluido ya, y este es nuestro tema principal, el Señor Supremo. Porque, claro, dentro de la vida de conciencia de Krishna, dentro de la vida de la ciencia espiritual, ya no solamente, porque hasta este punto hemos hablado de, podemos decir, de actos morales, de algo moral, lo moralmente bueno y malo, lo moralmente aceptable y rechazable. Pero en la ciencia espiritual no solamente se busca conocer acerca de actos morales, sino es algo más allá, es una profundidad mayor. Que sí, la moralidad es necesaria, sí, pero la vida espiritual no solamente es moralidad. Y aquí es donde algunas personas, digamos que adoptan esta idea, un poco cliché a veces también, esta postura de que yo no necesito una religión para ser buena persona. Y sí, es una postura interesante, un argumento interesante. Porque claro, si tenemos un grupo de personas que buscan la religión para ser buenas personas, que las hay, bueno, en fin de cuentas, cada quien es libre para hacer como guste su vida, ¿no? Y que al menos lo intenten. Y sí, hay personas que la religión o un ambiente religioso les ha permitido moldear su vida para ahora, después de ser religiosos, ser buenas personas, porque antes no lo eran, porque no concibían, no eran personas que operaban, que vivían y respiraban dentro de la moralidad. Y ahora, siendo religiosos, pues se volvieron personas morales y más sensibles, más éticos. Y sí las hay, ese tipo de personas, sin duda. Y también, sin duda, la religión brinda esa ayuda para quien la busque. Sin embargo, cuando hablamos de la ciencia espiritual, es algo mucho más profundo. Aquellas personas que, porque los hay, sin duda, personas que sin la religión ya son personas morales, pero adentrándose en la vida devocional, en la vida de la ciencia espiritual, se dan cuenta de eso, que hay profundidades mucho mayores, que hay aspiraciones mucho mayores a simplemente ser una buena persona, que, como dije, es requisito, sin duda. No es posible aspirar a las profundidades más, sí, a las mayores profundidades de la vida espiritual, siendo una persona que salta la moral, que deja de lado la moral y el sentido común del bienestar de todos. Eso no es posible. Pero la ciencia espiritual no es solamente para hacer buenas personas. Como dije, vamos a leer este segundo parágrafo y aquí veremos entonces cómo está incluido el Señor Supremo. Continúo leyendo. La batalla de Kurukshetra, que ocurriría por la voluntad del Señor Supremo, aquí viene la voluntad del Señor Supremo, era un evento inevitable y es deber de un guerrero pelear por la causa justa. Yo estoy traduciendo aquí para quien está viendo la pantalla. Estoy traduciendo aquí la palabra o el término kshatriya como guerrero. Sin embargo, en realidad un kshatriya no es solamente un guerrero. Aquí este término kshatriya hace referencia a un guerrero que tiene conocimiento espiritual. No es solamente un guerrero, sino un kshatriya que fue educado en la concepción. Al momento de pelear sabe que hay una dimensión espiritual. Ese es un kshatriya, no solamente un mero guerrero, ¿no? Pero un kshatriya es alguien que cuando lleva a cabo sus deberes, mientras está peleando, sabe que hay una dimensión espiritual. Por esa razón Arjuna se detiene y no quiere pelear, porque él sabe que hay una dimensión espiritual y la está teniendo en consideración. Y es ahí donde viene su confrontación. No sabe cómo solucionar esa disyuntiva. Por un lado, justamente por haber sido educado en toda la ciencia espiritual y tener en consideración la dimensión espiritual, es que él se detiene. Y Krishna está intentando afinar esa comprensión que Arjuna está teniendo, porque tiene de momento una confusión en cuanto a cómo razonar. Pero eso, un kshatriya no es solamente un guerrero, sino que está educado en esa ciencia espiritual. Por lo tanto, un guerrero, digamos, contemporáneo y actual,
una persona que puede dedicarse a diferente tipo de guerras o un guerrero en diferentes áreas, no necesariamente entra en la categoría de kshatriya a menos que esté educado en la ciencia espiritual, en la ciencia del Atma. Sigo leyendo. ¿Por qué había de sentir temor o acongojarse ante la muerte de sus parientes si estaba cumpliendo con su deber legítimo? Él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes y se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Interesante. A ver, volvamos con Arjuna. Arjuna está allí y le dice a Krishna que él no quiere pelear con sus parientes porque eso sería actuar de tal manera le traería reacciones pecaminosas, le traería, sí, reacciones desagradables y pecaminosas por matar a sus familiares y a sus superiores, ¿no? Aquí aparece un argumento interesante, otra forma de verlo, porque este argumento de Arjuna puede parecer sólido. Si yo peleo con ellos, entonces me meto, digamos, estoy ejecutando una acción indebida, porque son mis superiores y familiares, por lo tanto me espera un resultado desagradable, por lo tanto no voy a pelear. Pero Prabhupada indica aquí que, si Arjuna dijera no voy a pelear, aún así sus parientes van a morir en algún momento. O sea que, punto número 1, con no pelear no se garantiza de que esas personas van a vivir por siempre. Eventualmente van a morir. Así que no los libro de la muerte con mi ausencia en la pelea. 1. Y 2, justamente Arjuna por eso estaba razonando de manera equivocada, porque el hecho de que Arjuna huyera del campo de batalla y se volviera negligente en cuanto a su pelea, ese acto de huir y de negligenciar o de descuidar su acto de pelear, eso sí constituía una ofensa o una falta a sus deberes como guerrero que protege la justicia social. Por el hecho de huir de su deber, porque cada ser humano tiene, en esta cosmovisión que plantea el Bhakti, cada ser humano tiene un rol que cumplir para el bienestar de la sociedad. Y si alguien descuida su rol, ese rol que propicia el bienestar de la sociedad, si alguien lo descuida, entonces está cometiendo un acto de violencia hacia la sociedad. Y entonces aquí tenemos a Arjuna, que en su acto de descuidar la pelea y huir de la pelea, está incurriendo justamente en lo que él está tratando de evitar. Se está volviendo negligente con su pelea, con su deber, y ellos sí, ese acto de negligencia sí le genera y sí le reportará una degradación, se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Aquí estamos analizando simplemente la situación de Arjuna y analizando diferentes factores aquí en juego. En el caso de Arjuna, obviamente el estudio de la Gita y el estudio de toda la ciencia espiritual busca que podamos llevar una vida ordenada y satisfactoria, una vida con significado, una vida con propósito, una vida plena. En este caso y en estos textos en los cuales hemos estado en el Gita Podcast, ha sido más como análisis. No hemos observado tanto y no hemos hablado tanto de cosas prácticas, y menos el día de hoy. Como dije, más bien estamos haciendo un análisis bastante teórico de todo lo que está aquí en juego, de muchos factores que están aquí en juego. Los deberes como guerrero, quién es un guerrero, la voluntad del Señor Supremo, que aquí fue incluida, como cuando la persona se alinea y se sintoniza con la voluntad del Señor Supremo, entonces su vida ya no solamente alcanza una dimensión moral, sino espiritual también,
y eso es el Bhakti, que aprendemos a alinearnos con esa voluntad del Señor Supremo a través de pequeñas actividades, pequeños rituales diarios. Algunos rituales son muy grandes, eventualmente. Esos pequeños rituales son ejecutados con un estado de conciencia apropiado, con un deseo de agradar. Y ahí entonces que estamos hablando de vida espiritual. Pero entonces decía, retrocedo, hemos analizado diferentes factores aquí presentes. En otros momentos el estudio del Bhakti sí nos va a arrojar luz en cuanto a temas más prácticos, en cuanto a cómo proceder. De momento es necesario y es así como comienza este libro y es un libro muy autorizado que justamente en el capítulo 2 en el cual nos encontramos, que es el comienzo de toda la ciencia espiritual, en ese capítulo 2 se presenta, primero que nada y antes que otra cosa, toda esta teoría, toda esta parte sí, teórica, analítica, sistemática, del alma, de Dios, del karma, todas estas consideraciones de las cuales hemos estado tratando de hablar hoy. Como dije, forman parte necesarias, forman parte del estudio sistemático y son necesarias para la apropiada aplicación de la ciencia espiritual. Muy bien. Eso es todo lo que diremos hoy. Bhakti Wendy, Hare Krishna. Hare Krishna, Pranam Prabhu, Didis y devotos, pranamas también para ti. Voy a leer tu comentario. Inevitablemente esto último me recuerda al texto 238 de la Gita, que dice así: pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. Sí, gracias por el texto, por traerlo aquí. Sí, vamos a ver esa invitación de Krishna. Si señala ese actuar sin considerar tanto los resultados, lo señala en un par de ocasiones Krishna. Y sí, en el caso de Arjuna es inevitable. Para él especialmente era inevitable la pelea, ¿no? Para nosotros, afortunadamente, no tenemos deberes de guerreros y no tenemos que pelear. Pero sí, tomar decisiones. A eso sí nos toca a todos tomar decisiones en su momento difíciles. Y es necesario recordar nuestros deberes. También te leo de vuelta, Wendy. Ya llegaremos a él. Sí, al texto. Gracias por el servicio. Sí, ya llegaremos. Ok. Saludos a todos. Espero que sea una bonita noche. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.